Ezequiel capítulo 27 del versículo 1 al 27. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo de maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitim, incrustados de marfil. De lino fino abordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela de azul y púrpura. De las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arbad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor, ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos y comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo, muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes, venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo con trigos de Minit y Panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Elbón y lana blanca negociaban. Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Rama fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Harán, Cané, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Kilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Hasta el versículo 27 hemos leído en esta ocasión. Nosotros, en mi caso, no tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Viña del Mar, que es una ciudad que está más o menos a 2 horas de distancia del terminal de Santiago. Me fui porque iba a hacer un estudio bíblico con un hermano, él es de nacionalidad peruana, y con su esposa, en un lugar, que estaba, en una parte, un poco
no de tan fácil acceso en la ciudad de Viña del Mar, en una zona que se llama Miraflores. En ese lugar yo fui para realizar el estudio bíblico. Cuando llegué al lugar, la verdad es que estábamos llegando a su casa y afuera de su casa estaban un matrimonio, o sea, un hombre, una mujer estaban esperando, pero estaban yendo de salida, digamos, estaban yendo del lugar. Entonces cuando entramos a la casa yo le pregunté al hermano, ¿y quiénes son ellos, no? El hermano me decía, ellos son mis familiares, ellos estaban aquí para digamos, hacer el estudio bíblico, para escuchar, pero ya se cansaron de estar acá porque supuestamente iba a llegar una lluvia fuerte en la tarde, entonces no era tan bueno que ellos se quedaran porque podía haber algún problema, podía haber, digamos, alguna situación, porque ellos andaban en moto, en una motocicleta. Entonces justamente el momento que yo llegué, ellos se fueron. Habían estado en la casa del hermano durante el día. Entonces en mi corazón llegó un pensamiento muy negativo, ¿no? Oscuro. ¿Por qué razón? Porque nosotros supuestamente habíamos aplazado este estudio precisamente por eso, porque la semana anterior no había podido venir, digamos, su pariente, no podía participar. En ese momento yo, me sentía, un poco frustrado, porque pensé que, si estas personas no vinieron hoy, entonces, ¿qué sentido? No tenía esperar una semana. Tenía que haber venido la semana anterior y hubiese sido lo mismo. Entonces en mi corazón llegó, un desánimo por la situación. Pero pasando unos minutos, yo en mi corazón pensaba, ¿no? Yo estoy aquí para compartir la palabra. Entonces, sería bueno que solamente exponga el evangelio, el mensaje que yo traje, el estudio bíblico. Entonces empezamos a hacer el estudio bíblico, ¿no? Estaban ellos dos en su matrimonio y yo, entre 3 personas empezamos. Y mientras empezaba a compartir la palabra, no sé muy bien, esto yo lo puedo relatar de manera correcta, ¿no? Pero mientras estaba compartiendo la palabra de Dios, sentía en mi corazón, que mi corazón iba cambiando poco a poco. Aunque veía 2 personas nomás delante mío, pero sentía gran agradecimiento de poder estar compartiendo el evangelio en una nueva región, porque esa es la región de Valparaíso. Estaba muy agradecido al Señor porque en realidad, aunque sea una persona, 2 personas, lo importante, ¿no? Yo podía sentir el hecho de anunciar el evangelio es positivo. ¿Por qué razón? ¿Por qué estoy diciendo esto? No quiero ser, digamos, una persona que conformista, ¿no? Sino que me refiero a que la obra del Señor no es que de una vez parte grande, ¿no? No es que de una vez ya muchas personas escuchan la palabra por nosotros, sino que al principio creo que algunos pueden escuchar, unos pocos, tal vez 1, 2, 5, pero pasando el tiempo, a medida que vamos compartiendo la palabra, Dios es quien empieza a trabajar, Dios empieza a obrar, y luego a través de nuestra vida algunas personas llegan a conectarse con la enseñanza bíblica, finalmente llegan a escuchar el evangelio. Llegan a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces esto no es algo que depende de mí, sino que depende de Dios. De mi parte yo solamente tengo que estar dispuesto para compartir en el momento que se necesite compartir. ¿No es así? Entonces, cambiando mi corazón mientras estaba compartiendo la palabra, sentí mucho agradecimiento. Entonces yo le dije a este hermano, una vez al mes voy a venir a visitarlo. A veces invite a otras personas, también usted participe con su esposa, obviamente, y también una vez al mes venga a nuestra iglesia allá en Santiago. Este hermano, me respondía positivamente, sí, voy a ir. Y luego a su esposa yo le decía, ¿usted ya tiene la certeza de la salvación? ¿Usted ya cree en Jesucristo que limpió su pecado? Sí, ya creo que Jesucristo limpió mi pecado. Pero me decía, pero aún yo siento que yo me siento como una buena persona. Entonces, escuchándolo lo que ella decía, yo le empecé a explicar, en realidad, ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos malos, ¿no? Porque, hermanos, cuando ustedes ven su actitud,
o la vida que ustedes llevan diariamente, ¿acaso siempre ustedes están haciendo cosas malas? ¿Acaso siempre ustedes están haciendo, o sea, malas obras? ¿O a veces ustedes también están realmente queriendo, amando o dando algo bueno a las personas? Ya sea a sus hijos, ya sea a su esposa, a su familia. En fin, en el corazón del hombre habitualmente hay cosas que surgen como cosas buenas, no solamente cosas malas. Entonces, alguna persona, cuando le decimos que usted solamente tiene el mal en su corazón, alguien no puede aceptar de buenas a primeras porque mirando su actitud, mirando sus obras, entonces no se siente que su ser es tan perverso y tan malo. Así podemos decirlo, ¿no? Que la gente no se siente que solamente sale el mal de él. Pero en la Biblia, cuando nosotros vemos en el tiempo de Noé, el juicio contra las personas del tiempo de Noé, estas personas estaban viviendo, o sea, como esta época también, dice que la gente se casaba, se daba en casamiento, estaban comiendo, pero ellos, ¿qué tipo de palabra no han aceptado? Ha sido precisamente la palabra del libro de Génesis, capítulo 6, el versículo 5, ¿no? Donde dice que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hasta ahí todas las personas pueden aceptar. Porque si yo le pregunto a las personas, ¿usted piensa que en el mundo existe maldad? Es cosa que, o sea, eche un vistazo un ratito a la televisión o algún tipo de programa que vea en internet, a los diarios, a las noticias, inmediatamente se ve cuánta desazón, cuánto conflicto, cuántas maldades existen en el mundo. Solo usted ve la noticia un ratito nomás, la noticia local de su país o de su ciudad, y ya alguien quiere cambiar la noticia. ¿Por qué? Demasiadas malas noticias. Entonces, para la gente es fácil aceptar que en este mundo hay mucha maldad. Pero la segunda parte del versículo 5 dice así, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En esta parte del versículo donde la gente empieza a tener, o sea, disensión, empieza a tener una diferencia de opinión. ¿Cómo es posible? No es que las personas en su corazón solamente tienen malas cosas, también hay buenas cosas, hay buena intención. Entonces yo le expliqué a esta hermana, en el libro de Romanos 5:12, dice que por un hombre entró el pecado al mundo, dice, por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró el pecado al mundo y entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Entonces la razón por la cual la Biblia nos declara que el hombre es malo en 100% desde su corazón es porque su identidad ya está corrompida, ha recibido la herencia del pecado por Adán. No tiene que ver su maldad o su bondad por las obras que ustedes hacen, sino por su origen, por su identidad. La identidad es distinta a la manera en la que yo me pueda comportar. ¿No es así? No necesariamente la identidad que una persona tiene va a ser la forma en la que se puede comportar, porque la gente normalmente se adapta, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay un chileno que va a vivir a otro país, a otro continente. Entonces, normalmente, aunque es chileno, su nacionalidad es chilena, pero si va a otro país, entonces debería adaptarse a la forma de ese país, a cómo comen en ese país, ¿no? A los horarios, a las normas de la ley, a las, digamos, normas del tránsito de ese lugar, a las leyes. Entonces tiene que acostumbrarse a cómo viven ahí. Por mucho que su nacionalidad original sea chileno, tiene que vivir como uno de ese país al cual llegó. Entonces digamos que la identidad del hombre, que es mala y pecadora, no necesariamente radica en una persona que solamente hace cosas malas, sino que el ser humano en esta época hay mucha gente que vive con bondad, con el bien. Pero sobre la identidad que está corrupta y desviada, ya por la Biblia entendemos que el hombre está caído y corrompido. Su corazón está desviado de Dios. ¿Por qué? Se ha apartado de Jehová. Es la condición de maldad del hombre. Es una condición caída, una condición apartada. En otras palabras, ¿por qué el ser humano llega a ser malo?
porque desde su corazón está alejado de Dios. Desde su corazón está separado de Dios. Eso viene a ser el hecho de ser malos desde nuestro corazón. Ya está separado. El Espíritu Santo, o sea, carece del Espíritu Santo de Dios al momento de nacer en este mundo. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen este carácter, esta característica, ¿no? Entonces, teniendo esta característica, la gente habitualmente y puede triunfar también, ¿no? Puede hacer buenas cosas. Entonces, el día de hoy hemos leído el libro de Ezequiel capítulo 27. Hoy queremos compartir sobre el tema de este reino o este gobierno de Tiro, que en realidad, como hablamos la semana pasada, la semana pasada cuando hablamos acerca de ello, estábamos explicando cuán poderoso, o sea, comercialmente, económicamente era esta nación de Tiro. Además, es un lugar estratégico que está ubicado en una isla, ¿no? En una isla está puesto el fuerte de Tiro. O sea, el lugar de donde ellos comercializan hacia el resto de las naciones, de los reinos de aquella época. Acá en el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Está diciendo a Ezequiel, levanta endechas, es decir, que lamentaciones sobre Tiro. Dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, dice. Es un país que tiene como principal fuente de ingreso es el comercio, no el tráfico, es decir, que estaba vendiendo a otros países. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta, ¿qué dice? Yo soy de perfecta hermosura. Entonces, en el corazón de esta nación de Tiro, había un concepto de sí mismo muy elevado, muy alto. ¿Por qué? Porque en realidad ha sido una nación que ha sido abastecido de cosas muy preciosas. Entonces empieza a hablar muchos elementos que conforman acerca de su flota naval, o digamos sus barcos. El versículo 5 dice, de hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron cedro del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitim, incrustadas de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela, de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Entonces, sobre la conformación de la ciudad, sobre sus barcos, sobre sus naves, eran hermosas. Estaban hechas con buen material, ¿no? Con buenos elementos, traídos de distintos lugares. Entonces se considera a sí mismo, yo soy perfecta hermosura, dice. Entonces en el corazón de Tiro, ¿qué tipo de corazón había? Es un corazón que mirando su condición se ve excelente, ¿no? Soy perfecta hermosura, dice. Entonces este carácter finalmente, ¿qué es lo que aparece acá? Desde el versículo 12 hasta el 25, está relatando con qué tipo de países está comercializando. Ya, a ver si podemos proyectar una imagen ahora. A ver si podemos ver una imagen en la pantalla. Ok, todos pueden ver ahí, ¿no? Ya, bueno, aquí aparece acerca del mapa donde aparece la ciudad de Tiro. Disculpen los que están por TikTok, no pueden verlo, ¿no? Pero acá está apareciendo, o sea, en el mapa sobre la nación de Tiro. Entonces, con los países, con las regiones que estaba comercializando, ¿no? Traficando. O sea, en el mundo de aquella época, o sea, era el centro del comercio para todos los países. Entonces, todo el mundo estaba, o sea, recibiendo o estaba siendo abastecido por medio de Tiro. Es una nación que está relacionándose con muchos países. Del versículo 12 dice con Tarsis. Luego el versículo 13, Javán, Tubal, Mesec. Y luego también el versículo 14, los de la casa de Togarma, dice. Y luego hasta el versículo 17 también aparece Judá y la tierra de Israel. ¿Qué tipo de materiales
estaba traficando con estas naciones, en el caso de Judá e Israel, dice que comercializaba trigo de Minit y Panaj, miel, aceite, resina, negociaban en tus mercados, dice. Entonces cada país tenía su necesidad, tenía las cosas que necesitaba, pero el principal abastecedor, el principal comercio, o sea, donde estaba el centro del comercio, era la ciudad de Tiro, o la región de Tiro, o el país, digámoslo así, de Tiro, que era un reino, ¿no? Porque tenía su rey. Entonces imagínense, al ver que todos los países, la mayoría de los países de aquella época, de Asia, también de Europa, estaban comerciando con ellos, porque hasta Tarsis llegan, ¿no? Hasta Tarsis. Entonces la mayoría de los países que estaban traficando hacia Tiro, entonces, ¿qué pasa? Ellos han tenido, o los de Tiro han tenido un corazón. Nosotros somos personas, o somos una nación excelente, perfecta y hermosa. Nuestra ciudad está muy linda, muy bien hecha también. Nuestros barcos son excelentes. ¿Quién podría realmente bajar nuestra gloria? ¿Quién podría realmente, bajar nuestro poder? ¿Sí? ¿Ya puede sacar la imagen nomás? ¿Ya quién puede realmente sacar nuestro poder? ¿Quién puede realmente contra nosotros? Podía haber, su poderío no en la parte, militar, sino que en la parte del comercio. Una nación rica, ¿no? Con muchas riquezas. Por lo tanto, ¿qué es lo que normalmente ocurre en el corazón de las personas cuando está lleno de abundancia y riqueza? Su corazón tiende a ir a una dirección muy peligrosa. Es el mundo del corazón que se va hacia el corazón que está enaltecido, está elevado, es soberbio. Y surge esta imagen, ¿no? En el corazón de las personas que están en medio de mucha abundancia. En su corazón está lleno del pensamiento que no hay nada que me falta. Todo lo tengo, ¿no? Entonces no busca la ayuda de nadie, sino que por sí mismo tiene gran poder, gran capacidad. Entonces la Biblia nos menciona que este tipo de sensación del corazón, o este tipo de posición del corazón, ¿qué es lo que acarrea? ¿Hacia dónde lleva al hombre? Ya vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 16. Busquemos el libro de Proverbios, capítulo 16. El versículo 18, desde el versículo 16 vamos a leer. Proverbios capítulo 16. Disculpe. El versículo 18. Ya, Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces el corazón de los de Tiro o de los tirios, ese es el gentilicio, tirios, ¿cómo estaba su corazón? Por tener tantas riquezas y tanta abundancia de cosas y de poder comercializar con diferentes naciones, su corazón se ha ido a una posición alta, está enaltecido su corazón. Por eso ellos dicen, ¿no? Perfecta hermosura. Está escrito así, ¿no? Lo que hemos leído hoy en el libro de Ezequiel, sin perder esta página, en el versículo 3 dice: dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho. ¿Quién ha dicho? Tiro. Tiro ha dicho: yo soy perfecta hermosura, ¿no? Perfecta hermosura. De repente Tiro, ¿no? Como si fuera una persona, una mujer, un hombre, no aparece. El género dice: yo soy de perfecta hermosura. Como si fuera una persona. Tiro está hablando sobre el corazón de Tiro. Ellos, ¿cómo se consideran a sí mismos? Perfecta hermosura, dice. Esta perfecta hermosura supuestamente viene por esta gran
o sea, capacidad de comercializar, de adquirir los bienes, de negociar con todos los países. Nosotros somos el centro de todo. Todo el mundo viene a nosotros para pedirnos, comerciar y ganar dinero. En ese momento nosotros podemos recordar, en la Biblia hay un caso excepcional. O sea, hay un caso particularmente igual a ello. ¿Quién es? Es el momento en el que un ángel llamado Lucero se enaltece delante de Dios. Su corazón se eleva delante de Dios. Vamos a ver eso en el libro de Isaías capítulo 14. Disculpe. Isaías dije, ¿no? Sí, Isaías capítulo 14. Ya veamos acá. El versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Es correcto? Ya, el corazón de Lucero. Lucero era un ángel de Jehová, precioso ángel de Jehová, que estando delante de Dios pudo ver, o sea, su hermosura, perfectamente pudo ver en su hermosura un elemento para enaltecer su corazón. ¿Es correcto? Por eso cuando nosotros buscamos el libro de Ezequiel también, en el capítulo 28, que es el capítulo que sigue después, acá aparece una palabra muy particular. El versículo 17 dice: se enalteció, se enalteció tu corazón a causa de tu, ¿qué dice? Hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, dice. Y luego el versículo 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. O sea, este ángel llamado Lucero, cuando vio que estaba dirigiendo a muchos ángeles, estaba sobre muchos ángeles, de repente, por recibir alabanza de otros ángeles, su corazón se ha ido hasta la posición de querer ser como Dios. No tengo ni un defecto, soy perfecto, hermoso, por lo tanto, yo puedo adquirir la misma posición que el Creador. Voy a ponerme en un lugar donde estemos a la par, ¿no? Dios está en este lugar, yo voy a estar a la par. No voy a estar más abajo, sino que voy a estar a la par con Dios. Es el corazón que se había enaltecido. Por lo tanto, Dios, ¿cómo decide con la vida de Lucero? Vamos a regresar a Isaías 14. El versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este era el corazón de Lucero. Pero en el versículo 15 dice más dice. Ya tú dices que vas a subir hasta lo más alto, vas a ir hasta lo más elevado, lo más encumbrado, para poner tu trono a la par con Dios. Pero yo te digo, más tú derribado eres hasta el Seol, dice. Derribado, caído. Tiene que ser rechazado por Dios. Su corazón se enalteció. Esta persona está a un paso de caer. Por eso en el libro de Proverbios, lo que hemos leído, ¿no? Capítulo 16, el versículo 18, ¿qué es lo que dice? Vamos a buscarlo otra vez. Proverbios capítulo 16. El versículo 18 dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, cuando el corazón está altivo, o sea, su espíritu está enaltecido, su corazón está enaltecido. ¿Es correcto? Dice que la antesala de la caída, ¿qué es? La soberbia. Repito, la antesala de la caída es la soberbia. Su corazón está demasiado encumbrado, no puede ubicarse bien su posición. En ese lugar está a punto de caer, está a punto de ser lanzado, derribado.
de una posición que está alta, caer a la posición más baja. Es correcto, ¿no? Entonces, en el caso del rey Nabucodonosor también. En el libro de Daniel dice que un día estaba, o sea, andando, ¿no? Digamos, afuera del palacio. En ese momento él mirando Babilonia. ¡Wow! ¡Qué grande esta Babilonia que yo edifiqué! Oh, en ese momento. Dice que Dios le quitó el reino al rey Nabucodonosor. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca que la autoridad máxima es Dios. Hasta que reconozca que Dios es el que le ha dado todo esto, hasta ahí serás como una bestia, comiendo el pasto como las bestias. Así le ha hecho a Nabucodonosor, quedar como una bestia, un animal, porque su corazón estaba alto. En ese momento Dios les mostró, mira, este corazón no es el corazón que debes tener ante mí, sino que tu corazón debe ser humilde. O sea, yo fui quien te hice, yo fui quien te creé, yo fui quien te dé este poder, esta autoridad, no por ti. Así lo ha humillado. Aparece eso en el libro de Daniel. Bueno, regresemos al libro de Ezequiel, capítulo 27. El versículo 27. Veamos acá. Ya, el libro de Ezequiel, capítulo 27, versículo 27. Tus riquezas, dice. Está hablando a Tiro, ¿no? Hey, tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos. Todo lo que estaba describiendo en el capítulo 27 como algo excelente que pertenece a la nación de Tiro. ¿Qué más? Versículo 27. Tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla. ¿Qué pasará con todo eso? Caerán en medio de los mares el día de tu caída. La nación de Tiro estaba en medio del mar, una parte, ¿no? Como si fuera la costa, una parte de la nación, una ciudad había en la costa, en la parte continental, y otra es la isla, ¿no? Entonces, con este sistema ellos dominaban el comercio de esa época. Por esa razón Dios le dice, ¿no? Todas estas cosas que tú tienes, estas riquezas, estas mercaderías, tu tráfico, todo, en un momento caerá. En un momento será destruido. Entonces la Biblia nos relata que efectivamente Dios había enviado al rey Nabucodonosor en primera instancia para destruir a la nación de Tiro. Aunque Babilonia durante 13 años estuvo asediando a la nación de Tiro, no pudo cortar el comercio, aunque sí le desabasteció un poco, pero no le pudo vencer. Pero pasando, o sea, más o menos como unos 200 años después, más o menos 586, en el 322, ¿no? O más o menos, ¿cuánto sería? 300 años después, más o menos, un poco más. En ese año, un rey más poderoso que Nabucodonosor, o que tenía gran poder militar, es Alejandro Magno, ya entra en la ciudad de Tiro por medio de un dique que hace a través de los escombros que había dejado, o sea, la parte de la ciudad de Tiro que estaba en el continente fue destruido. Creo que su nombre, Usu, no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad que estaba en el continente, que pertenece al reino de Tiro, fue destruida, y por medio de estos materiales, Alejandro Magno hace un dique, o sea, como un camino en el mar, ¿no? Gran cantidad de escombros, madera, y con eso él llega hasta la parte de la isla de Tiro. En ese lugar son masacrados los tirios. O sea, muchas personas mueren, algunos son esclavizados. Miles de personas son destruidas. ¿No es así? Entonces la Biblia nos menciona exactamente el carácter de Dios ante una persona que se ha enaltecido, ante una nación que está elevado su corazón. ¿Dios qué es lo que hace? Quebranta y le hace caer, le destruye. ¿No es así? Ya de la misma manera, hermanos, en nuestra vida llega la salvación, llega el perdón del pecado. Dios realmente, al mirarnos a nosotros, aunque no somos como Tiro, ¿no? Teniendo una gran capacidad, pero en nosotros
está lleno de estas cosas. ¿De qué cosas? Riquezas, mercaderías, tráficos, remeros, tus pilotos. Equivale a todas las cosas en las que el hombre confía, creyendo que puede hacer todo que por sí mismo. Una persona que piensa que yo puedo hacer todo por mí mismo, es una persona que es rica realmente en su corazón. Todo yo puedo resolver. No hay nada que yo no pueda hacer. Esta persona, estando enaltecido su corazón, un día viene sobre él la caída. Viene sobre él la desesperanza. Viene sobre él como es derribado. Su corazón que estaba enaltecido, un día puede llegar a ver cómo se cae en la dificultad más grande, ¿no?, de su vida. Entonces, hermanos, esto es algo positivo, es algo negativo. Ya cuando lo vemos desde el ángulo del mundo, será algo muy negativo, ¿no? Una nación que de un día a otro fracasa es una nación que ha perdido todo, ¿no? Pero en el ámbito espiritual, el fracaso, hermanos, viene a ser un elemento fundamental para que nuestro corazón se una con Dios. En mi caso, en el año 2011, Dios me ha hecho fracasar en muchos aspectos de mi vida. En mi vida personal, social, digamos, en mi vida académica, de mis estudios, también en lo que respectaba a mi salud y también el ambiente familiar. Muchas cosas Dios había quebrado, ¿no?, había hecho caer en mi vida. Entonces yo mirando el horizonte y mirando hacia el cielo también, no veía ni una esperanza. Solo veía oscuridades, más oscuridades. Así derramaba las lágrimas, ¿no? Porque de repente en mi vida llegó tanta desazón, tanta angustia, tanta desesperación. Pero un día pude descubrir, toda esta desesperación primero ha llegado para que mi corazón, que era alto, altanero y soberbio, se cayera en la posición de tú no hay nada que puedes hacer. Realmente eres una persona incapaz. No puede hacer nada para resolver su vida. En ese momento, por la gracia de Dios, me encontré con la iglesia y escuché acerca del perdón del pecado, el Evangelio. Y ha sido una oportunidad enorme para mí para poder creer en Jesucristo. Entonces, al pensarlo, yo puedo, imaginarme así. Si en el caso que Dios no hubiese permitido en mi vida el fracaso, o la desazón, la angustia, la dificultad, jamás yo iba a acercarme a la iglesia, jamás iba a tener la oportunidad de conectarme con el Señor. Pero por todos estos fracasos, por todas estas, incomodidades en mi vida, por estas, caídas, realmente yo pude ver la obra de Dios manifestarse en mi vida. Jesucristo vino al mundo, ¿para qué? Para rescatarme, para salvarme, para hacerme una persona justa delante de Dios. Hermanos, ustedes también. En su vida también creo que ha llegado algún día la desazón, la angustia y el dolor, donde no tenía camino hacia dónde ir. Al principio pensaba que era una persona muy correcta y que podía hacer todo bien, que estaba haciendo todo bien, pero un día ha llegado el fracaso a sus vidas. Hermanos, esto es una oportunidad grande que Dios nos da para que primero nosotros podamos ser humillados nuestros corazones y para poder escuchar con un corazón realmente bajo la palabra del Señor. Si ustedes escuchan este evangelio, por medio de un corazón bajo, fácilmente ustedes aceptarían el perdón del pecado. Contrariamente, si sus corazones están altaneros, soberbios, aunque escuchan una buena palabra de Dios, nunca sus corazones llegan a absorber esta enseñanza. ¿No es así? Por eso Dios, para salvarnos, primero nos hace descender, hace que nuestro corazón sea humillado, que nuestro corazón sea realmente bajado hasta lo más, ¿cómo decir? Que sea humillado hasta lo más bajo, que no pueda hallar en sí nada de esperanza, sino que solamente pueda poner sus ojos en el Señor, solamente pueda poner su vista en la obra del Señor Jesucristo. Espero que todos ustedes, en sus corazones, ¿no?, alguno está pasando una situación, la angustia,
dolor, ¿no? Si en el caso que todavía no tiene la certeza de la salvación, creo que Dios está buscando. Dios está buscándole para salvarle. Pero primero quiere ubicar sus corazones en una posición baja. ¿Por qué? Porque el agua que está en la montaña de la zona más alta va hasta la zona más baja. Es decir, que desde la montaña finalmente desemboca en el mar. Es la zona más baja de la tierra. De la misma manera, la bendición de Dios que viene del cielo, de lo alto, baja ¿hasta quién? Hasta los humildes. Una persona que ha sido quebrantada su vida, ha sido fracasada su vida, fácilmente la bendición del Señor por la palabra llega y esta persona puede realmente recibir mucha bendición del Señor. Hermanos, ustedes, ¿cómo pueden observar esta palabra? Yo personalmente puedo ubicar esta palabra como la manera en la que Dios trabaja en la vida del hombre, la manera en la que Dios trabaja en la vida de los seres humanos. Realmente Dios primero humilla nuestro corazón y luego de mostrarnos la imagen perfecta que nosotros tenemos, la imagen correcta que nosotros tenemos, ahí recién Él quiere darnos su palabra, su perdón. Muchas gracias por su atención. De esa manera vamos a culminar el estudio de hoy del libro de Ezequiel. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. La nación de Tiro era una nación realmente muy poderosa económicamente. Ellos en sí mismos se creían muy hermosos, muy capaces, perfectos. Pero un día Dios ha quebrantado esta nación, ha mandado el juicio. Por esa razón, a través de un rey de Grecia, Alejandro Magno, completamente el año 322 a.C. ha sido destruido. Ha sido realmente, terminado este gran imperio, este gran comercio que había en la isla de Tiro. Así Dios también en esta época, todas las personas que tienen corazón alto y soberbio, Dios realmente quiere dar una buena enseñanza para que su corazón pueda humillarse. No con un mal propósito, sino que en un buen propósito Dios quiere bajar el corazón de los seres humanos para poder bendecirles, para poder darles su gracia y la misericordia verdadera. Gracias, Señor, por este tiempo, por este estudio bíblico. Espero que en esta semana también nos acompañe cada día con los expositores que estarán exponiendo la palabra de Dios. Espero que la palabra que nos compartan, Señor, pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones, nos dé realmente la enseñanza en nuestra vida y también nos haga caminar con un corazón y realmente bajo delante de Dios, que nos dé un corazón para vivir delante de su presencia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.